Llega el momento de darle la bienvenida a uno de los nuestros. Mauricio Saldívar, gracias por estar. No, por favor, Karina, un gusto para mí. Es súper importante para nosotros contarles que apelamos a Mauricio para consultarle no solamente sobre si va a llover o no mañana, sino sobre temas más profundos y que mucho tienen que ver con el futuro del agro, del suelo en la Argentina y en el mundo. Y hoy le propuse al sufrido Mauricio cambio climático. No, la verdad que es una temática que me interesa sobremanera y realmente estamos en un momento donde gran parte del planeta está bajo los efectos de una ola de calor histórica, donde nunca antes se habían alcanzado valores similares, por lo menos en la historia moderna, y donde la otra parte del planeta está bajo los efectos de aire frío. Esto nos demuestra la variabilidad del tiempo y clima a nivel global, pero lo que está pasando en el hemisferio norte, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en los Estados Unidos, esta serie de días con episodios de altas temperaturas que han roto todos los récords, realmente es algo inusual. De hecho, en el Reino Unido, el día de ayer, hoy probablemente se vuelvan a romper récords, se alcanzaron valores de temperatura que superaron los 40 grados Celsius. Ninguna ciudad en el Reino Unido está preparada para esto. De hecho, hubo, corrígeme si es así, lo mío es pura información, hubo aeropuertos que no pudieron funcionar como consecuencia de esta ola de calor en Inglaterra, en Gran Bretaña. Exacto, hubo algunos aeropuertos, el metro se cerró, se dejó de usar, se tuvo que dejar de usar porque los coches y los tubos por donde corren estos vehículos no tenían aire acondicionado, entonces la gente se sofocaba. Imagínense que en el Reino Unido la temperatura máxima promedio es de 25 grados y pasar a tener días de 40 grados con noches de 27, 28 grados, tanto la temperatura mínima como la máxima hacen daño, pero la temperatura mínima, la que tenemos cuando descansamos a la noche, es la que nos permite recuperarnos fisiológicamente para poder enfrentar el nuevo día con energía, y esto no ha permitido el descanso nocturno. Entonces surgen otros problemas relacionados con el cambio climático debido a este calentamiento global. El tema del aumento de la violencia, que es algo que no está tan estudiado en cuanto a su influencia en el clima del futuro. Hay algunos estudios que indican que en un mundo más cálido, como el que estamos transitando y como el que vamos a desenvolvernos dentro de 10, 20 años o ahora mismo, va a haber un aumento de la violencia interpersonal, de la delincuencia y también de la violencia de género. Y eso es algo que preocupa y mucho. Por ejemplo, en el Reino Unido se ha determinado que la cantidad de delitos aumenta un 40% con una temperatura máxima de 10 grados a una temperatura máxima de 20 grados. En Chicago, en los Estados Unidos, en el invierno la cantidad de homicidios al año que ocurren en episodios de bajas temperaturas en el invierno es de 500, aumenta el doble, 1050 homicidios en el verano. Hay estudios a nivel global donde hay un vínculo, un nexo ya bien determinado por la ciencia, que las altas temperaturas generan más violencia. Y esto se explica, médicamente se puede explicar, porque uno al tener el cuerpo a mayor temperatura, nosotros regulamos la temperatura naturalmente, claro, el ser humano. Pero con una temperatura más alta te aumenta la presión, tenés como una especie de estado de excitación que por lo general no sabemos a qué atribuírselo, pero es realmente una causa física, es por el ambiente. Pero entonces esa excitación natural que se genera en el cuerpo humano puede ser el detonante de un encono con una persona por un incidente de tránsito, y ahí vienen una serie de eventos. De hecho, los mayores atentados en escuelas en los Estados Unidos han ocurrido en el verano, en épocas de mayores temperaturas. Ahora, Mauricio, en los últimos años, sobre todo, hemos visto que cuando hablamos de cambio climático se lo atribuimos a casi todo. Pasó un mosquito, el cambio climático. Llovió, es el cambio climático. Me salió un granito, es el cambio climático. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad? Habitualmente vos, a través de Chácara Televisión, nos mostrás un gráfico muy interesante una vez al año que tiene muchas barritas de colores. Contame
¿Qué es verdad y qué no de este cambio climático? ¿Y a qué afecta en verdad, además de lo que acabas de contar? Bueno, el cambio climático es un proceso que se está desarrollando en la actualidad y particularmente el disparador es una mayor emisión de gases de efecto invernadero que son el producto de la quema de combustibles fósiles. El hombre, la humanidad, al haber basado su economía principalmente en la quema de combustibles fósiles, está alimentando este efecto invernadero que de por sí el efecto invernadero es lo que permite la vida en nuestro planeta, si no la temperatura media global sería durante el día de 70 grados y durante la noche bajaría a 90 grados bajo cero, como sucede en la Luna, o valores son más extremos. Pero este aumento de la temperatura media global, generado por esta mayor cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, retiene en exceso el calor que recibimos del Sol. Esa capacidad de retener el calor que recibimos del Sol equivale a la energía liberada por 5 bombas atómicas como las que cayeron sobre Hiroshima, pero por segundo. Esto te da una idea de la cantidad de energía calórica que va reteniendo todo el sistema planeta Tierra, ya sea en la atmósfera, en los océanos, en la criósfera, o sea, la parte de hielo ya en glaciares o en los casquetes polares, y de esa energía increíble que te digo que equivale al calor liberado por 5 bombas atómicas como la de Hiroshima por segundo. Esto para que tengan una idea de la enormidad de lo que estamos hablando. El 7% es lo que ha hecho que la temperatura media global aumente un poquito más de 1 grado en 100 años. Pero el 93% se almacena en los océanos. Y eso es, no me gustaría decirlo en estos términos, pero una bomba de tiempo. ¿Y esa bomba de tiempo se está activando o la humanidad ha tomado conciencia respecto de ello? Porque ha habido muchos encuentros internacionales, vos participaste de muchos de ellos. ¿Cuál es la actitud a nivel organizaciones internacionales, digo, institucional, países, y la actitud individual? Y en esto hay mucha política, me refiero en el buen sentido de la política, en el buen término de la política. Muchas declaraciones que son políticas, pero que después no se ven reflejadas en los hechos. De hecho, aquí en la Argentina tenemos Vaca Muerta, que es una fuente de ingresos importante para el país. Un país que, de acuerdo a lo que dijo el presidente en su discurso inaugural de las sesiones este año en el Congreso, iba a ser verde, que iba a promover las energías verdes, y en el mismo Congreso el presidente también dijo que iba a financiar las energías renovables, las que se obtienen por el hidrógeno, pero también iba a dar subsidios a la industria petrolífera. Entonces hay una contradicción ahí. Lamentablemente todo se trata de política y de economía, porque, como yo digo siempre, no se trata de saber qué estamos dispuestos a hacer por el cambio climático, sino qué estamos dispuestos a resignar por el cambio climático. Comodidad, confort, equipos de aire acondicionado, iluminación, el ingreso de dineros por el tema de la exportación de hidrocarburos en nuestro país por Vaca Muerta. Bueno, realmente es una decisión difícil que no solo ocurre aquí en nuestro país, sino que es a nivel global. Entonces, en ese sentido, yo no soy demasiado optimista. Habrá que esperar si la ciencia a futuro nos puede dar alguna herramienta para capturar todo ese dióxido de carbono que está en la atmósfera y volverlo a enterrar en la Tierra. Mauricio, ¿hay algún punto del planeta donde este cambio climático se manifieste de mayor manera o esto es igual para todo el globo terráqueo? Pregunto esto porque para nosotros, los que trabajamos en agro hace tantos años, resulta muy llamativo que repita, quizás es algo normal, pero que repita una niña o una niña leve, que para nosotros se traduce en menos lluvia, más riego, menos rendimiento. Conflictos y crisis económicos, sociales y políticas en la Argentina. Cada evento de la Niña de fuerte intensidad ha estado seguido por una crisis económica en la Argentina, causada por devaluación, causada por una increíble serie de causas que se van encadenando y que van generando esta crisis. Realmente no hay una única crisis, pero el Rodrigazo, todos lo tenemos presente, ocurrió en un año donde hubo 2 eventos La Niña seguidos. La crisis del 2001 ocurrió en un año donde hubo 2 eventos La Niña seguidos. El conflicto con el campo ocurrió en un año La Niña. Y estamos en
una situación donde han ocurrido 2 eventos La Niña seguidos y vamos por el tercero. Yo lo vengo diciendo, esto claro. Lo hemos charlado en varias ocasiones, que si se cumple este vínculo que hemos encontrado entre eventos La Niña y crisis económicas, estamos desde el año pasado ya en riesgo de tener una crisis seria, al nivel del Rodrigazo del 2001. Y esto es simplemente porque las condiciones meteorológicas impactaron en nuestro país, que tiene una gran fuente de ingresos vinculadas con el campo. Por eso decimos que el campo es fundamental para el desarrollo de la vida económica de nuestro país, no es solo el chacarero. Una pregunta más que tiene que ver con lo social y nos vamos bien a lo climático. Y digo a lo social porque sabemos que en la Unión Europea, que son muy exigentes en cuanto a la demanda de productos primarios procedentes de otros países, el caso de la Argentina, manifiestan que hay un gran cuidado del medio ambiente. Ahora bien, todos los que vivimos aquí, es Brasil, Argentina, Chile, que somos países productores de granos, de carne, también sabemos que nos encontramos en otra situación y que hay otras prioridades. Ahora bien, haciendo ambas, digamos, la comparación entre lo que ocurre en Sudamérica y lo que ocurre en Europa, ¿realmente hay un mayor cuidado del medio ambiente con relación a la emisión de gases y demás en Europa? Sí, en Europa sí, y en nuestro país también. Es importante, contame. El agro argentino está altamente tecnificado y cumple con las buenas prácticas, que muchas veces son criticadas por gente que no está tan interiorizada en la temática, pero muchas veces uno ha escuchado decir que al productor agropecuario no le interesa el ambiente, que no le interesa el cuidado de la tierra, y yo les pregunto, ¿quién puede destruir su capital de trabajo? No hay nadie que lo quiera destruir, porque estaría perdiendo su fuente de ingresos a futuro. Ese razonamiento tan sencillo se podría hacer, o lo podrían hacer todos aquellos detractores de la actividad agropecuaria. Sin el agro no hay posibilidad de progreso, más en países como el nuestro, donde se depende muchísimo de los ingresos que genera el agro. Estamos viendo la crisis de alimentos que está ocurriendo debido a la guerra en Ucrania. Y los analistas del mercado internacional de alimentos auguran que esto va a continuar. No sabemos si hasta el punto de una hambruna en algunos países más necesitados, pero que esta crisis alimentaria se va a prolongar. Y la cuestión climática no colabora, digamos. Exacto. El clima a lo largo de la historia ha estado relacionado con eventos que han generado hambrunas. Recuerdo ahora lo que pasó en el año 1816, justo el año de la independencia argentina. En 1815 ocurrió la erupción del volcán Tambora en Indonesia, la erupción más importante, la erupción volcánica más intensa registrada en la historia moderna de nuestro planeta. Esa erupción generó una nube que tapó el sol y que dio lugar a un descenso marcado de temperatura. Ese descenso marcado de temperatura afectó especialmente al hemisferio norte, no tanto hacia el hemisferio sur, pero estuvo vinculado con una serie de hechos históricos que marcaron el desarrollo posterior del planeta. Por ejemplo, fue el gran iniciador de las migraciones de Europa hacia Rusia y hacia los Estados Unidos. Los irlandeses comenzaron a llegar en masa a raíz de este evento que causó una hambruna grande. Estuvo relacionado con la falta de alimentos que generaron la primera epidemia de cólera global, que se generó en la India y se transmitió a todo el planeta. Estuvo relacionado con crisis políticas y económicas, tanto en Europa como en América. En América del Norte, se dio que influyó en la religión y comenzaron a surgir numerosas sectas. Hubo presiones sobre los políticos en los Estados Unidos para reducir impuestos. Se motorizó el proceso de revolución en Sudamérica porque la corona española estaba más ocupada en solucionar sus problemas de hambruna locales, que venían ya también relacionados con otros problemas con Francia. Bueno, hubo una serie de inconvenientes que fueron desencadenados por una erupción que bajó la temperatura y que generó que los cultivos se perdieran prácticamente en su totalidad. Y esto no estamos liberados de que pueda ocurrir. Y si asociamos
eso que pasó en 1816 con lo que está pasando ahora con el conflicto de Ucrania. No nos olvidemos que Ucrania es uno de los grandes jugadores en cuanto a la provisión de alimentos al mundial, a nivel mundial. No solamente trigo, sino también algo muy importante para el resto del mundo, fertilizantes, Exacto. que es algo más que necesario cuando tenemos la misma superficie para producir con mayor demanda. Digamos, tenemos que tener mayor productividad en el mismo espacio. Exacto, estamos por alcanzar los 8.000 millones de habitantes. Mucha gente dice, bueno, con los métodos tradicionales de labranza uno podría alimentar. No, eso no es imposible. Vas a alimentar a tu núcleo familiar, vas a alimentar a tu vecino, pero no vas a poder alimentar a alguien que vive a 100 kilómetros donde no vive en un terreno que sea fértil para los cultivos. Y aparte no podés alimentarlo todo el día, no sé, a rúcula y papa. No. Tiene que haber variedad. Entonces, es realmente importante el vínculo que hay entre el tiempo, el clima, la alimentación, la economía y los conflictos sociales en el planeta. Vos sabés que las revoluciones, se ha hecho un estudio donde la mayoría de las revoluciones que han ocurrido a nivel global, y te voy a decir algunos nombres, la primavera de París, ¡qué notable! La primavera de Praga, las revoluciones, la Revolución Francesa, todos eventos que ocurrieron en primavera, el clima favorable, lo de Tiananmen en China, claro. Bueno, todos elementos que la primavera árabe, me estoy acordando Claro, ahora. sí, que fue más reciente. Exacto, pero estamos hablando siempre repitiendo primavera, todos los eventos revolucionarios, la mayoría de ellos a nivel global, inclusive la Revolución Francesa, han ocurrido con condiciones de tiempo benévolo, de tiempo agradable. Todos, la mayoría de ellas en primavera. Pero a medida que se acercaban a las altas temperaturas, las revoluciones han ido siendo cada vez más sangrientas. Esto también hay que tenerlo en cuenta en un contexto de cambio climático. Puede servir para controlar el riesgo de homicidios en una ciudad. Claro, por supuesto. Y para ver qué es lo que puede llegar a pasar vinculado con el clima. Por eso, el pronóstico del tiempo, el pronóstico climatológico, todo está muy relacionado entre sí y funciona como un efecto dominó donde las consecuencias pueden ser impensadas. Por eso siempre decimos que debemos preocuparnos y ocuparnos del cambio climático y no dejarlo como algo que puede pasar en el futuro, porque ya está sucediendo. Mauricio, y en lo que respecta al territorio argentino, para los productores que nos están mirando y quieren saber, por supuesto, siempre decimos, sin hacer futurología, saber qué es lo que se viene al menos en lo inmediato. Estamos viviendo una etapa donde hay poquitas lluvias, por lo menos en la región centro, lo digo yo haciendo así, al aire, sin tener la información precisa y tu conocimiento. A ver, ¿qué es lo que sigue para, por ejemplo, la región centro, el norte, el sur, en términos generales? Bueno, necesitamos más de 100 milímetros en algunas regiones, que llueva más de 100 milímetros en 15 días como para revertir esta falta de precipitaciones, este déficit de humedad en el suelo que tenemos en varias regiones que están siendo afectadas por una condición de sequía moderada a severa. En algunos lugares de la Argentina, también sucede en los Estados Unidos, pero esas precipitaciones no van a llegar, vamos a seguir con déficit. Todavía no está bien definido qué va a pasar con la Niña, muy probablemente tengamos nuevamente una tercera Niña que puede comenzar a manifestarse hacia final de año. Y esto, como te decía, lamentablemente la historia nos indica que desde 1970 hasta la fecha, cada vez que han ocurrido eventos La Niña, hemos tenido graves crisis sociopolíticas y económicas en nuestro país. Rodrigazo, 2001. Qué notable. ¿Y qué nos espera? Y una vez más el aporte del campo demostrando lo que representa en términos económicos y sociales por la generación de mano de obra, de trabajo para el país. Eso se puede ver acá, en la exposición rural, ¿no? Donde uno ve que hay 2.500 ejemplares de animales que llegaron. Y detrás de cada uno de esos ejemplares, sin citar la maquinaria agrícola, ni los puestos de comida, ni los pequeños animales, implican no solamente al titular, al cuidador, al veterinario, todo el trabajo que se genera solamente en una exposición. Exacto. Imagínense una situación de sequía generalizada como la que hemos tenido. Sí, año 2008, recordemos. En el 2018 hubo un evento La Niña de débil intensidad. Las previsiones meteorológicas indicaban que no iba a haber una gran falta de precipitaciones. Pero hay otro índice que es menos conocido, porque la mayoría
conoce lo que es la Niña. Pero hay otro índice que se llama el dipolo del Océano Índico, que también tiene dos fases, una positiva, una negativa. Con la negativa en nuestra región hay menos lluvias. Si se da en fase con la Niña, puede potenciar, anular o no influir en sus efectos. Pero en el 2018 hubo un evento de la Niña débil, hubo un dipolo del océano Pacífico negativo, del Océano Índico, dipolo del Océano Índico negativo. Eso generó menos lluvias en nuestro país y provocó la peor sequía en 60 años. Año 2018, gobierno del presidente Macri, pedido de crédito al Fondo FMI, Monetario. crisis económica, devaluación. La mayoría de los eventos La Niña han estado relacionados con devaluaciones. Es notable para tenerlo muy en cuenta si viene una nueva niña. Y No es un si dato viene menor. otra, por eso les digo, cada vez que hemos tenido 3 eventos La Niña consecutivos, entre 2 y 3, las crisis han sido graves en nuestro país. Te saqué del tema que es muy importante y la gente lo está esperando y lo quiere conocer. ¿Qué es lo que viene? Continuar con qué es lo que viene para la República Argentina, distintas regiones en términos de tiempo. Bueno, Aprendí, para todos los que nos siguen a diario, no de clima, de tiempo. Tomemos nota, es el tiempo. Claro, lo que pronosticamos a corto plazo es el tiempo, y lo que decimos más en líneas generales y a más largo plazo es el clima. Aquí lo que vamos a tener en el corto plazo es todavía un déficit de temperaturas. Ha habido muchos cambios en los últimos meses en cuanto a las previsiones, pero se mantiene un déficit de temperaturas sobre el centro-este del país durante lo que resta del mes de julio y agosto. A partir de septiembre ya las temperaturas van a comenzar a ser un poco más cálidas que lo normal. No estamos diciendo que vamos a tener un verano mucho más cálido que lo habitual, pero va a ser más cálido que lo normal. No tenemos la forma de asegurar que tengamos olas de calor tan intensas como las que están ocurriendo en el hemisferio norte, pero es muy probable que tengamos alguna ola de calor por encima de los valores normales. Y en cuanto a las precipitaciones, vamos a seguir con el déficit de lluvias para las principales zonas productivas del país. Va a haber algunos meses donde las precipitaciones van a ser normales o un poco por encima de lo normal, pero no va a ser suficiente esa lluvia que vamos a tener en exceso como para revertir la sequía tan profunda que tiene algunos sectores de nuestro país. Una pregunta de una neófita en la materia y es, ¿los inviernos son menos fríos en los últimos años? ¿Y por qué? Si es así. Bueno, a causa del calentamiento global que está generando este cambio en el clima, una cosa genera la otra, aunque muchas veces lo utilizamos como sinónimo, lo que está provocando es que la primavera y el otoño se mantengan con la misma duración aproximadamente. Pero, por ejemplo, estudios indican que en el hemisferio norte se adelantan alrededor de 70 a 80 días respecto de lo que sucedía hace 100 años atrás. Y lo que sucede es que tendremos o estamos teniendo inviernos más largos, inviernos más cortos y veranos más largos. Y eso está relacionado directamente con el comportamiento de la temperatura provocado por el calentamiento global. Lo que sí es más evidente es la cantidad de días, la disminución en la cantidad de días con heladas. En nuestro país aumentó la temperatura aproximadamente 1 grado y un poquito más en los últimos 60 años, pero no se ha observado un aumento tanto en la mínima como en la máxima equivalente, sino lo que ha aumentado más es la temperatura mínima y el aumento de la temperatura máxima ha sido menor, y esto se ve reflejado en la menor cantidad de días con heladas. Y otra cosa, nosotros estamos en una ciudad, ha habido un aumento en el efecto de isla de calor. Eso sí es evidente. Cuando yo era chico, iba a la escuela y me divertía en invierno rompiendo la escarcha que se formaba en los charcos de agua camino al colegio. Soy mayor, pero hacía lo mismo. Es muy notable, y le vamos a contar a los que nos están siguiendo desde que entró el primer animal aquí hace 48 horas, recordábamos que es la primera vez en 20 y pico de años en que no llovizne, que no hace un frío intenso y que había un día soleado, bonito como hoy, bonito para la mayoría de nosotros, complicado para el sector agropecuario porque hace falta la lluvia, aquí en el predio de Palermo. En esta época del año habitualmente hacía muchísimo frío. Mucho frío y lluvias, y eso no lo vamos a tener por lo menos durante casi todo el desarrollo de la rural este año.
Yo te quiero agradecer enormemente el que estés aquí. Nosotros queremos decirles que Mauricio, tengo más preguntas, pero queremos contarles que Mauricio es muy generoso, ha venido a acompañarnos aquí a este vivo de la Exposición Rural de Palermo con Chacra Televisión, donde estamos, les queremos recordar, desde las 10 de la mañana y a las 20, en vivo de lunes a viernes. Los sábados y domingos estaremos desde las 10 y hasta las 18 siempre en vivo, para llevarles a ustedes lo que sabemos que les interesa, lo que a través de las redes sociales nos hacen llegar, a través del correo, del WhatsApp, y sabemos que el tema climático es uno de los epicentros de las consultas que habitualmente o preocupaciones que nos hacen llegar. Por eso queremos agradecerte que sos tan generoso que viniste a compartir con nosotros este momento. Una pregunta más que sí, a lo mejor me exceden en lo que corresponde a tu tarea. Hace muy poquito estuvimos en el lanzamiento del Congreso de APRESID, sí, donde en esta oportunidad se va a llamar Suelo Abierto. Genera una controversia, ¿no? Porque uno piensa suelo abierto, la labranza, y APRESID promueve la siembra directa. No, es para decir, abramos el suelo y miremos hacia adentro, tomémonos el tiempo de mirar hacia adentro. ¿Se da lo mismo en la cuestión meteorológica? Digo esto porque habitualmente la gente en la ciudad dice, viste, nunca nos avisan cuando hay granizo, y ahí es para vos la culpa. Y si no nos avisan y no graniza nada. ¿Hay como una revisión de mirar hacia adentro el propio desarrollo del meteorólogo, de su tarea? Bueno, esto es como una especie de actualización permanente. La meteorología es una ciencia moderna. Para que tengan idea, el niño, la primera mención científica que hay en algo relacionado con lo que es el evento El Niño que conocemos ahora se dio en 1897. Claro, sí. Recién entendimos cómo funcionaba el Niño en la década de 1970, o sea, casi 70 años después. Y ahora entendemos bien cómo funciona la atmósfera, o por lo menos tratamos de entenderla. Cada vez contamos con mayor cantidad de herramientas mejores, el desarrollo de las comunicaciones, de la capacidad de procesamiento. Bueno, todo eso nos está haciendo mejorar nuestras previsiones. Pero hay un límite, así como no se puede pronosticar a más de 7 días con un 80 a 90% de precisión, el pronóstico a 10 días tiene ya una precisión de 50%. Qué interesante, porque a veces solemos decir, bueno, a ver, por ejemplo, para la realización de muestras de esta naturaleza, exacto, bueno, vamos a mirar de aquí a 40 o a 3 meses cómo va a estar el tiempo. Y en verdad es una cuestión científica. No, es algo bastante difícil de realizar. Hay límites que nos impone la naturaleza. Todos, me imagino, habrán oído hablar del efecto mariposa. Claro, sí. Bueno, la teoría del caos básicamente es esto, que una pequeña variación en las condiciones iniciales puede modificar de manera amplificada lo que se suponía que iba a pasar. Y la teoría del caos rige tanto el funcionamiento o cómo flamea una bandera, hasta si yo arrojo una gotita de agua sobre mi mano, yo sé que va a bajar, pero el camino exacto es bastante difícil de hacerlo. Y si yo repito el experimento varias veces, va a depender de tantos factores que nunca va a ser igual. ¿Sí? Va a depender de la temperatura del aire, de mi temperatura de piel, de la orientación de los pelitos del vello sobre mi mano en ese momento. Entonces son tantos los factores que es difícil pronosticar con exactitud. Un pronóstico que sea exacto se estima que está entre el 90 y el 94%, que es la mayoría de los pronósticos se elaboran a 24 y 48 horas a nivel global. Nuestro país también los hace con esa calidad. Pero pronosticar todos los parámetros con la exactitud que muchas veces le exigimos a un pronóstico es imposible. Por eso yo siempre digo, afortunadamente Dios creó a los economistas para que los meteorólogos pareciéramos precisos en nuestras predicciones. Es excelente.